Bueno, muy bien. Entonces vamos a completar el análisis de la peli. Habíamos llegado a esta escena en donde ella le cuenta de que va a perder la vista. Él dice, yo me encargo del bastón. Pero antes de seguir avanzando, yo acá ya empezaría a mostrar que así como hablaba del vínculo materno que Marguerite en algún punto representa para Germaine, aquí también ya apareció el otro componente del amor del cual hablábamos con Fromm. No solamente el amor incondicionado, sino también el amor condicionado. Que acá además se ve el interjuego o el enlace que hay entre ellos. Es decir, Marguerite obviamente que lo ha acogido dulce y amorosamente y se transforma para él en un ser que genera dicha, alguien que lo percibe amorosamente, que lo narcisiza en ese sentido de trasvasamiento narcisístico. Usted es de lo mejor, Germaine. Me duele que diga que sea sonso, que sea tonto o idiota, es decir, todo lo contrario. Pero al mismo tiempo, aquí ya aparece también en este vínculo los componentes condicionables del amor. Es decir, lo quiero, pero no me venga con que es un idiota, no me venga con que usted ya no puede aprender a leer, no me venga con que no le sirve un diccionario. Es decir, acá ya empiezan a aparecer los aspectos condicionales del amor. Es decir, Marguerite empieza también a depositar expectativas con respecto a lo que Germaine puede llegar a ser. ¿Sí? Es decir, ya no solamente se trata del amor que se sostiene por la existencia del otro, sino también en dirección a las expectativas que se empiezan a poner en el otro, a las condiciones que se empiezan como a establecer. Para ella no le es indiferente que Germaine lea o no lea, estudie o no estudie, como quien dice. Bueno, me voy a encargar del bastón. Y ahí llega el pequeño reproche de Annette. Cuando llega al casa, ¿para quiénes eran esas flores? Te estuve esperando, no apareciste, no sé qué, no sé cuál. Y ahí recién se está enterando de la existencia de Marguerite, de los 94 años, de la pérdida de la vista, del diccionario. Y ahí es cuando en algún punto se lo percibe a él como enojado, enfadado, empático también con la situación de Marguerite. Él la ve a ella tan frágil, entonces tiene como esa noble preocupación. Y después cuando en algún punto cuando le dice, bueno, y además no ve y pronto no va a poder leer. Y Annette, igual que Marguerite, dice, bueno, léele tú. Y ahí vemos, digo, lo que es la expresión de la condicionalidad amorosa. Y bueno, ¿por qué no? Es decir, si quiero conquistar ese amor, eso es lo que nosotros decimos que el amor más condicionado tiene que ver con que uno sí puede en algún punto controlar lo que es cuando uno empieza a hacer ciertos esfuerzos para asemejarse a ese modelo como ideal que el otro proyecta en nosotros. ¿Sí? Marguerite lo desea el lector y ahí está visitando una biblioteca y ahí está después ensayando la lectura con Annette. En la próxima escena es la escena en donde prácticamente ya va a fallecer la mamá. La encuentra regando las ventanas, entonces él la lleva a acostar a la habitación. Hay como una última expectativa de que ella, la mujer de repente le dice, te voy a decir quién es tu padre, y después le lanza el nombre de un artista español, que en ella hay toda una cosa, no sabemos qué hay en esta historia tan singular, pero hay toda una cosa de fascinación por la cuestión
española. De hecho ella está vestida como con una ropa siempre de española, de bailadora flamenca. Bueno, no lo sé, pero le lanza ese nombre. Tal vez una vida muy sufrida y muy alejada entre qué sé yo, qué imágenes o qué apetencias habrá tenido, construido, y la realidad que efectivamente vivió. Germain, que se encuentra con Marguerite y le hace el regalo del bastón. Pero junto con el regalo del bastón, y lo más importante, esa lectura que le hace de la niña en el alta mar, y ella va escuchando en silencio con la compañía de todas las palomas. Y ese cuentito, esa de la niña en alta mar, esa escena como que él le lee, también es como muy simbólica, porque la muestra como a ese personaje rodeado de fosas gigantescas y como una cuestión como de una fragilidad alrededor de todo, de esa niña, y en algún punto creo que hace una lectura muy simbólica de lo que es también la fragilidad de Marguerite entre la vida y la muerte, en una fragilidad absoluta, en conexión profunda con cuestiones que son como las del orden de la existencia y la soledad. Y me parece que es preciosa esa mirada, y era una niña, porque como en algún punto también uno nunca va a perder esa condición de que nuestra alma en el fondo siempre es un alma infantil. Cuestiones como tan atemporales de la condición humana. Bueno, y ahí está con los amigos jugando a los dardos, ensartando en el centro. Él está teniendo éxito y fortuna en todos sus cambios. Y ahí los amigos como que le reprochan que acá se rompió un poco el sistema, porque ya no bebe, no dice palabrotas, ya no es el que habían conocido antes, que estaban como más cómodos con el Germain del cual se podían reír y burlar, me da la sensación. Y me encanta porque en algún punto digo, está todo dado para que él pueda empezar a establecer relaciones de otra naturaleza con sus amigos. El otro fulano, siempre como el más agresivo, por ahí le dice, ya no bebes, no usas palabras, no sé qué cosa, hasta debes estar perdiendo las ganas de sexo. Y ahí entonces Germain dice cosas tan lindas como, yo no tengo sexo con Annette, hacemos el amor. Y aunque parezca mentir, digo, efectivamente da cuenta de un uso ya del lenguaje y de las palabras que lo han ido transformando en la posibilidad de expresar las distintas dimensiones de su vida de una manera mucho más, de muchísima mayor complejidad. Muchos autores que sostienen que en algún punto el lenguaje es lo que realmente complejiza nuestra inteligencia, como quien dice, en la medida que el uso que podemos hacer del lenguaje y la posibilidad expresiva del lenguaje en algún punto es algo ligado a la capacidad de representación que nosotros vamos teniendo de las cosas. Bueno, y después de despedirse de los amigos con esa claridad, si no les gusta como soy, jódanse. Esta frase a mí me encanta, porque digo, qué bárbaro ha sido todas las intervenciones que ha tenido de Marguerite en estos últimos tiempos, que ahora ya tiene la autoestima situada en el punto en donde ya no necesita, como quien dice, de esas pseudo relaciones en las cuales él se sostenía en tanto que parte de un sistema que lo necesitaba, como quien dice, haciéndose cargo de esas representaciones disvaliosas. El tonto, el no sé qué, el tarado, el no sé. Pero como su autoestima ahora ya está en el puesto, dice, bueno, yo soy así ahora. Si les gusta,
les gusta. Y si no les gusta como soy, se joden. Eso habla de que ya tienen una autoestima mucho más acomodada, mucho más ordenada. Y bueno, y junto con esa autoestima más ordenada, la próxima escena es encontrar a su madre muerta. Y es una escena muy dolorosa para él, porque él llora, él está en un momento en donde realmente está conmovido por esto que está resolviéndose de esta manera triste, que es ese vínculo tan ambiguo que ha tenido históricamente con su madre. Y estamos ya prácticamente hacia el final de la película, porque el fallecimiento de la madre ya nos conecta con las últimas escenas, que es la visita que hace entonces como el abogado, y entonces lo que es redescubrir a la madre en dimensiones que él no conocía, y es resignificar algunos aspectos de ese vínculo que él ha tenido. ¿Como cuáles? ¿Como qué? Como que la madre ha trabajado y ha juntado cada peso para que la casa finalmente... Él creía que esa casa era alquilada, para que esa casa en realidad sea patrimonio de él al fallecer ella. Y al mismo tiempo encontrar en esa cajita de las pertenencias significativas que ha guardado las batitas, que ha guardado los dientecitos, que ha guardado la foto del progenitor, que ha guardado, gran símbolo, el cordón umbilical. Esta escena habla a las claras de todo ese componente que decimos que es la simbiosis vincular que ha unido a esta mujer con su hijo. Si no lo hubiese deseado, estamos hablando ya de un contexto, de una época y de una sociedad en donde tranquilamente podría haber abortado a esta mujer si hubiese deseado no tener el hijo que tuvo. Hasta uno ya podría armarse hipótesis del tipo hasta en qué medida lo que deseaba esta mujer más que una pareja era la maternidad, como un deseo que tal vez sí estuvo. Ser madre, más allá de la dificultad que después para ella puede haber significado, lo difícil de poder ejercer ese rol de modos más integrales, como quien dice. Pero en esta escena, digo, se resignifica mucho y él va a llegar después, hacia el final de la película, a poder emitir frases tan complejas y de comprensión tan amplia como de qué modos tan distintos se puede vivir el amor. ¿Sí? Entonces, cuántas veces las personas se quieren aunque no lo puedan decir, aunque no lo puedan enunciar. En algún punto creo que ahí van descubriendo qué intenso que ha sido ese vínculo que los ha unido a lo largo de la vida, aunque tan complejo en muchas de sus dimensiones. Y entonces ahí, en la próxima escena, él está compartiendo con ella esas cajitas y le cuenta esto del dinero, y ella le pide la foto porque quiere ver la foto. Uy, qué jóvenes y qué guapísimos. Y ahí ella también ya les da la noticia. Está embarazada. Estoy embarazada, Germaine. Y es tan tierno él, se pone tan alegre, y al mismo tiempo lo primero que quiere hacer es ir a contar esa noticia a Marguerite. Así que ahí nomás se baja del colectivo y es a buscar a Marguerite y a descubrir que se la han llevado, de que ya no está en el geriátrico, que le han dejado algo, el diccionario. Y esa próxima escena es tan bonita, porque en esa escena, cuando estamos en esa misma plaza,
con las palomas, pero en soledad, que es, uno podría decir, es exactamente igual a la misma escena con la cual inicia la película, que en definitiva es él en la plaza con las palomas, y sin embargo es radicalmente distinta, porque ahí uno ve de qué se trata un vínculo cuando el vínculo llega al grado de la intimidad amorosa como a la que se llegó a establecer entre Germain y Marguerite. El amor es lo que en definitiva nos transforma. El amor es en definitiva lo que significa nuestras vidas. El amor en definitiva es lo que hace que uno se conecte también con la realidad de una manera u otra distinta. En este caso, además, este vínculo en particular, como ha sido con la fuerza de lo maternante en juego, el mundo adquiere gracia o la pierde en alguna medida también a partir de la presencia de ese objeto. Yo cuando veo esta partecita de la película siempre me acuerdo de los consejos de la psicoanalista francesa Françoise Dolto con respecto a lo que era el proceso de acompañar a los niñitos que las mamás hacen a los jardines de infante, por ejemplo. Entonces, como se dan siempre esas escenas de difícil desprendimiento y de dejar a los chicos y la angustia de la separación que es horrible. Yo cuando tuve que dejar a mi nena en el jardín de infante, en el jardincito el año pasado, esa sensación de que quede sola y que no nos encuentre a sus padres y no sé qué, es un espanto. Y eso habla, digamos, claramente de todo lo que se juega en un vínculo y de lo fuerte, de lo simbiótico que está puesto ahí y de lo dificilísimo que es el proceso de separación. Dificilísimo para el niñito y dificilísimo para los padres. Bueno, esos procesos de separación, esas como angustias que se generan de pensar que no te puede ver, que no te puede... Bueno, nos habla de la intensidad que tiene el componente amoroso. Entonces, François Dolto decía, bueno, ahí los padres o las mamás por ahí pueden ayudar bastante a... y ahora ya de hecho en los jardincitos los hacen. Entonces, las jornadas en donde vos estás con los chicos en el mismo espacio físico. Entonces los chicos interactúan con el espacio desconocido, pero de la mano de la persona conocida. Y en algún punto, mientras estás de la mano de la persona conocida, todo el espacio físico empieza también como a impregnarse con la presencia del otro. Como quien dice, es decir, ese mismo espacio, si ya lo has recorrido con el objeto de amor, ese mismo espacio entonces ahora también se ha como libidinizado junto con tu objeto de amor. Entonces después va a ser más tolerable para el niño estar en un espacio que ya había sido libidinizado también con el objeto. La Françoise Dolto decía, las mamás tienen que mamaizar el espacio. Entonces, en algún punto es lo mismo que pasa, por ejemplo, con, qué sé yo, con el peluchito, o con la tirita, o con la almohadita, o con la colchita. Es decir, eso que de repente se transforma como en un símbolo también del vínculo con la mamá. Entonces la seguridad del peluche, la seguridad de ese objeto que mamá también ha investido para que el otro se sienta seguro. Bueno, ¿por qué me acuerdo un poco de eso? Porque digo, estas palomas ya un poco como que fueron libidinizadas juntos con Marguerite y de repente ya simbolizan y tienen que ver con todo lo vivido en conjunto, pero si el otro no está, acá como que duele la separación y al mismo tiempo es lo que posibilita la emergencia del final de la película. Es decir, qué triste que se ha puesto ahora la vida no pudiendo compartir la existencia con esta persona con la cual ha establecido un lazo tan particular, y al mismo tiempo la comprensión que se le hace en algún momento de por qué tendría que ser necesariamente así. Si no es que se murió como la madre, no es que falleció. Entonces, bueno, allá fue, la busca, la rapta
Y hacia el final de la película hace esas reflexiones tan lindas de, bueno, que fue un encuentro poco corriente entre amor y ternura, pero que en las historias de amor hay más que amor, que a veces pueden no haber ni un te quiero y sin embargo se quieren. Bueno, yo espero que a ustedes les haya gustado esta peli. A mí me parece tan preciosa, tan tierna, tan dulce, tan... Bueno, a mí en realidad también ambos personajes me parecen que son preciosos, tanto el de Marguerite como el de Germaine. En sus mutuas interdependencias y necesidades mutuas, digamos, ¿sí? Es decir, evidentemente que hay posibilidades en Marguerite de cuidar, posibilidades de acompañar, pero al mismo tiempo la vida que adquiere sentido para ella también, a partir de otro que también la necesita. Entonces en algún punto es como que es un intercambio, es como un enriquecimiento, como de lo que se trata toda relación vincular saludable. Si tengo que volver a Fromm, que nos faltaba desarrollar algún puntito, Fromm no solamente habla del amor materno como el amor incondicional y el paterno como el condicional, sino que va a decir, bueno, la clave va a ser que puedan coexistir y cohabitar ambos, y que después en el proceso como de desarrollo esas experiencias infantiles de equilibrio entre aspectos incondicionales y condicionados del amor a su vez se integren en lo que sería como una conciencia materna y una conciencia paterna ya en las personas cuando son adultas. Les voy a leer específicamente cómo lo plantea Fromm. Dice, el infante necesita, el amor incondicional y el cuidado, tanto fisiológica como psíquicamente. Después de los 6 años, el niño comienza a necesitar también el amor condicionado, la autoridad y su guía. La función del amor incondicional es darle seguridad en la vida. La del amor condicional es enseñarle, guiarlo en la solución de los problemas que le plantea la sociedad particular en la que ha nacido. En el caso ideal, el amor incondicional no trata de impedir que el niño crezca, no intenta hacer una virtud de la desvalidez. Los padres deben tener fe en la vida y por ende no ser exageradamente ansiosos y no contagiar al niño de su ansiedad. Querer que el niño se torne independiente y que llegue a separarse de ellos debe ser parte de su vida. El amor condicionado debe regirse por principios y expectaciones. Debe ser paciente y tolerante, no amenazador y autoritario. Debe darle al niño que crece un sentido cada vez mayor de la competencia y oportunamente permitirle ser su propia autoridad y dejar de lado la autoridad del padre. Entonces, vuelvo acá un poquito, pero qué complejo que es ahí ir percibiendo, bueno, la interacción como de los dos componentes. Entonces, por un lado dice, la incondicionalidad amorosa debiera como contrarrestarse también con una posibilidad de renuncia del objeto de amor. Porque la incondicionalidad amorosa
tiene el componente también como más posesivo. Entonces hay que ver en qué medida se logra combinar esa posibilidad de ser como un sostén y al mismo tiempo posibilitar la autonomía. Y por otro lado, la condicionalidad amorosa, es decir, la guía, la autoridad, el principio y la expectativa, a su vez dice debe ser paciente y tolerante, no amenazador y arbitrario y autoritario. Y posibilitar también la autonomía, en el sentido de que finalmente el otro se transforme también en su propia autoridad. La función del amor maternal, dice, incondicional sería dar seguridad en la vida. Bueno, en el caso, digamos, de Germaine, cuando yo digo, bueno, ahí es cuando se ven algunas de las restricciones que ha habido en su propia historia. Esa como seguridad existencial y de valía y sensación de valía en él no están tan presentes. Y por el lado de la cuestión como más condicional, que es la cuestión de las expectativas que están puestas para el proceso de desarrollo, ahí es donde también se ven otra, como quien dice, de las flaquezas de su propia historia, de lo vivido. Es decir, parece que acá no hubo alguien con tantas expectativas respecto a su propio desarrollo, o el desarrollo que hubiera podido tener, o en sus capacidades. No fue la madre, está claro que tampoco fue ese docente que aparece en la película. Entonces dice, eventualmente la persona cuando madure va a llegar a la etapa en la que uno en la vida adulta se va a transformar en su propio padre y en su propia madre. Es decir, esta idea de que la madurez tendría que ver con poder tener una conciencia materna y una conciencia paterna. Entonces, si un individuo conservara solo la conciencia paterna, se transformaría en un ser áspero e inhumano. Solo el predominio, como quien dice, de ese aspecto como más condicionado del amor, principios, normas, expectativas, etcétera, etcétera. Si retuviera solamente la conciencia materna, podría perder criterio y obstaculizar su propio desarrollo o el desarrollo de los demás. Vendría a ser, como quien dice, toda la dimensión más del orden como de la emocionalidad sin algún tipo de regulación. Eso lo está pensando Fromm en esos términos. Acá trayéndolo aquí, ¿no? Nuevamente, en esto del amor entre padres e hijos, Mafalda está escuchando en la tele que dicen que debemos respetar a nuestros padres porque a ellos les debemos la vida. Entonces va con el chanchito y les pregunta que cuánto les debe. ¿Qué pasa? Que tu hermano es un caprichoso. Eso pasa. Pero Guille, tenés que ser comprensivo, caramba. Pensá que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, nunca educó a nadie. Venimos a ser sus hijitos de indias. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces ahí me detengo un poquito, pero ahí vuelvo también un poco a la película, que es esta idea de, efectivamente, y como bien lo dice Mafalda, ningún lado está escrito cómo llevar adelante estos roles tan complejos, en donde son tan significativos para la constitución psíquica de cada uno de nosotros, que es el rol de la maternidad y la paternidad. En ningún lado está escrito. Entonces es realmente como una aventura bastante singular, y en donde después en algún punto creo que va a ser importante la propia experiencia, la maternidad y la paternidad, la propia experiencia de la maternidad y la paternidad, para poder también entrar a redimensionar a nuestros propios padres. Cuando uno en la vida llega a la adolescencia, en general es bastante crítico de los padres,
después de haberlos tenido quizás un poco idealizados en la infancia o demonizados. En la adolescencia en general, bueno, si estaban muy idealizados uno los demoniza igual, pero uno los quita de esos lugares de omnipotencia, necesariamente, porque como hay que emprender un proyecto de vida, la única forma es a partir de diferenciarse y hacer todo lo posible para diferenciarnos de ellos. Pero en la vida adulta, digo, muchas veces uno de repente puede llegar a entenderlos mucho mejor a partir de las propias dificultades o a partir de los escollos que implica los procesos también de las maternidades personales. Así que todos hemos sido en algún punto los conejitos de indias, los hijitos de indias de nuestros padres, y sin embargo, un poco como en la película, parte de la madurez en nuestras vidas también es cuando uno llega a la comprensión de que primero la comprensión de que en la relación entre uno y sus padres, y bueno, nuestros padres hicieron también todo lo que pudieron humanamente en su momento, que siempre va a ser mucho menos que las expectativas idealizadas y gigantescas que tal vez humanamente todos depositamos en nuestros padres, ¿sí? No hay forma como de escapar como de ciertos reproches en términos de lo amoroso entre padres e hijos. No hay forma de escapar a eso. Y por otro lado, eso mismo creo que es lo que después en algún punto se va a resignificar en la relación con los propios hijos. Es decir, el descubrimiento, digamos, de que uno por lo pronto va siendo más indulgente con los propios padres, y en algún punto creo que uno va a empezar a pedir indulgencia con los propios hijos. Y tal vez hasta entender que, bueno, nuestros hijos en algún punto también nos van a llegar a entender un poco, nos van a entender a nosotros un poco mejor el día que ellos también quizás reediten esta aventura que son los enlaces paternales. Bueno, yo creo que sí, hasta acá vamos a llegar con estas cuestiones de Erich Fromm y las cuestiones del amor. El texto de Fromm la verdad que es muy bonito y bueno, se consigue fácilmente por internet. Son textos que ya no tienen derechos de autor porque ya tienen cierta antigüedad, entonces se pueden conseguir si alguno está como interesado en leerlo otras partes que también tiene el texto. Pero creo que hemos trabajado los aspectos más significativos y bueno, y también los aspectos más vinculados a esta película que habíamos tomado como una película posible. No hay películas en donde el tema del amor no esté presente. No hay película, porque evidentemente que los vínculos humanos a nosotros tienen centralidades en todas nuestras existencias, y el amor también, con sus complejidades, alejado de las imágenes estereotipadas de lo que es el amor de pareja, el amor entre padres e hijos. Alejándonos de esas imágenes estereotipadas, el amor es algo complejo, pero que es en definitiva lo que acontece en los vínculos humanos, y que nos define y que nos deja huellas y que realmente nos transforma cuando en los vínculos nos transformamos justamente en seres significativos para otros, y otros se transforman en seres significativos para nosotros. Bueno, estimada gente, la semana próxima, entonces, como les decía, nos vamos a meter con los consejos del Martín Fierro a sus hijos. En algún punto verán que vamos a seguir todavía
con algún tipo de relación entre esto que tiene que ver con el amor en sus aspectos condicionados o incondicionados, porque los consejos de Martín Fierro es para con sus hijos en términos de una relación intergeneracional en donde él, como gesto amoroso, está intentando hacer de sus experiencias singulares, aunque sean intransferibles, hacer de sus experiencias de vida algo que puedan llegar a ser valiosos también para la vida de los otros. Y a partir entonces de sus propias experiencias, como una serie de consejos que ojalá les sirvan para guiar las vidas de ellos. Bueno, nos vamos a meter con eso entonces la semana próxima. Les mando mis saludos. Muy buena semana. Nos encontramos el 10 de noviembre ya. Qué loco. Saludos.